Oye, hablando de irse y de regresar, caso Ferrovial. Hoy creo que querías hablar de este asunto. Hoy tenemos a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que recuerda que muchas empresas españolas ya tienen presencia en otros mercados bursátiles sin tener que mudar su sede a otro país. Bueno, las cartas que se han enviado el gobierno, la empresa. ¿Por dónde le metemos mano a este tema, Santiago? Que, por cierto, mañana los accionistas tienen que decidir si confirman la salida o no. Sí, a ver, yo creo que esto no se ha explicado bien. A ver. Y no sé si porque no se ha querido explicar bien o porque no se ha sabido explicar bien. De entrada, el gobierno tiene razón en lo que dice, tal y como lo plantea, y Ferrovial también. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, ¿es posible cotizar en el mercado o los mercados estadounidenses teniendo la residencia, o sea, la sede social en España? La respuesta es que sí, pero esto tiene que hacerse a través de una cosa que se llama el certificado ADR, de American Depositary Receipt. Es decir, es una especie de certificado en el cual, o por el cual, mejor dicho, una empresa de donde sea, no estadounidense, dice, oiga, yo quiero entrar ahí. Entonces le dicen, vale, no es automático, ¿eh? Ya. Y entonces, a partir de ahí, un inversor estadounidense puede cotizar en esa empresa o con esa empresa en cualquier bolsa donde esté en dólares. Pero claro, eso supone que no se está en Estados Unidos. O sea, se está fuera de Estados Unidos. Y lo que Ferrovial, y en eso el gobierno tiene razón, que se puede cotizar en Estados Unidos sin estar en Estados Unidos. Por ejemplo, Telefónica. Lo que pasa es que lo que Ferrovial dice que quiere es cotizar en Estados Unidos estando, entre comillas, en Estados Unidos. Ya. Y eso solo se puede conseguir estando en el Euronext, que el Euronext es la fusión de la bolsa de Ámsterdam, de París y de Bruselas, que está conectada con el sistema bursátil de Estados Unidos, cosa que España no lo está. O sea, Ferrovial, si argumenta que por ese motivo, dice que hay otros también, que ese motivo pesa en su decisión, tiene razón, digamos. Tiene razón. Vale. Claro, la pregunta es, ¿por qué tiene tanta obsesión Ferrovial con cotizar en Estados Unidos como si estuviera en Estados Unidos? Por una razón muy simple. En primer lugar, el 90% de su negocio está en Estados Unidos. Parece increíble, pero es así. En segundo lugar, porque esto se ha demostrado, las empresas que cotizan directamente en Estados Unidos tienen mucho más aporte de capital estadounidense que las que cotizan a través del certificado ADR. Y en tercer lugar, porque el sueño de Ferrovial es entrar en un índice bursátil de Estados Unidos, cosa que si no se cotiza en Estados Unidos es imposible conseguir. Pero, por ejemplo, Santiago, creo que, por ejemplo, las grandes hoteleras, las grandes empresas turísticas, los grandes bancos que llamamos españoles, tienen la mayoría de su negocio también fuera de España, y esto no lo hacen con otras sociedades, por cierto, holandesas en gran número de ocasiones, sin ningún problema. Y yo, el solo hecho de que te hayamos necesitado a ti para entender que si puede cotizar o no en Estados Unidos me demuestra que primero viene la decisión y después vienen los argumentos. Incluso el propio Ferrovial reconoció que no se había explicado bien lo que tú decías al principio. Incluso Ferrovial sostiene que no se va de España, lo cual ya es como una imposibilidad metafísica. Sí, exacto. Sí, claro, Ferrovial no se va. Lo que pasa es que para cotizar realmente en Estados Unidos has de estar en Euronext. Cuidado, ni siquiera la bolsa alemana está conectada a Euronext. Es decir, se ha creado o se creó en su día, no recuerdo exactamente cuándo fue, se creó esta fusión de bolsas y se conectó con el sistema bursátil de Estados Unidos. Hombre, a ver, yo creo que es para atraer capacidad inversora. Es decir, esto fue una maniobra muy bien pensada de diseñar este camino directo. Que luego además se consiga una reducción en el pago fiscal, este es otro tema. Pero Santiago, este es otro tema. ¿Y este caso de Ferrovial, si al final terminan yéndose, podría sentar precedente y Telefónica o el Banco Santander seguir esa misma línea?
La respuesta es que sí. Pero entonces viene una pregunta automática. ¿Por qué lo van a hacer ahora si no lo han hecho antes? Ya, claro. Pero esa es la misma pregunta para Ferrovial, ¿no? Para Ferrovial también, claro. Porque ven que se puede. Claro. Y hay otra cosa, sí, pero insisto, esto es muy importante. O sea, no puedes estar en un índice bursátil en Estados Unidos si no cotizas en Estados Unidos. Ya. Pero vemos que el gobierno, Santiago, mantiene el pulso en un año electoral y además corren buenos tiempos para el nacionalismo económico, como vemos con Joe Biden en Estados Unidos, proteccionismo, ultranza y tal. ¿Vamos hacia esa expresión que siempre he querido utilizar, un choque de trenes entre el gobierno y Ferrovial? A ver, yo no lo creo. No lo creo porque ni al gobierno le interesa. Sí. ¿Perdón? Que un poquito ya han chocado. Sí. Bueno, sí, pero, a ver, pero, a ver, en una forma muy verbal y... es verdad que el argumento del nacionalismo económico pesa muchísimo, ¿no? Pero a ver, Ferrovial seguirá haciendo obras en España, generando empleo, bueno, los concursos que gane, evidentemente. Claro, sí. Y a ninguna constructora, a ninguna empresa, pero más a ninguna constructora decide cerrar una puerta. Lo que pasa es que yo vuelvo a insistir, yo creo que esto no se ha explicado bien y no se ha entendido bien. Por eso te preguntamos. A ver, problema estructural de la economía no, de la sociedad española. Titular, el 60% de los asalariados menores de 35 años cobran menos que los recién jubilados. ¿Qué hacemos con esto, Santiago? Bueno, pues esto es tremendo, Carlas. Esto liga con otro estudio que se hizo hace 1 año y medio aproximadamente, en el cual se demostraba que el salario de los jóvenes que entraban en el mercado de trabajo era un 20% inferior a las pensiones de los jubilados que entraban en el sistema de pensiones. A ver, esto lo único que pone de manifiesto es una cosa, lo único, que los salarios en España son bajos. Es lo único. Cuidado, el contrario no es verdad, que las pensiones son altas. No, eso no es cierto. Los salarios son bajos porque la productividad es baja, porque el PIB en gran medida está basado en el bajo valor. Simplemente un ejemplo, del magnífico crecimiento que tuvo España el año pasado, el 5,5%, de ese magnífico crecimiento, el 60% lo generó el turismo. Y el otro 40%, la industria, en fin, todo lo demás. Es una estructura de PIB frágil. Aquí la postura egoísta sería plantearse para uno mismo, hasta cuándo puede durar este desequilibrio entre jubilados que cobran más que los asalariados. Pero con tú empleas muy a menudo, Santiago, el argumento de la productividad. ¿Esto quiere decir que cobramos lo que nos merecemos? Esta es una muy buena pregunta. Esta es una muy buena pregunta. Yo creo que hay personas, puede que bastantes, que no. Y esto se debe a que la oferta de trabajo es bastante superior a la demanda, y como en España abundan los empleos de cualificación baja y de bajo valor, entonces aquí hay un aprovechamiento, entre comillas, para reducir los salarios. Veámoslo desde el otro punto de vista y recordemos que de España se han ido 1 millón de personas ya. Buscando oportunidades que aquí en España no encuentran. La pregunta de Matías tiene una contrapregunta, y es: ¿muchas empresas ganan lo que no merecen porque están pagando demasiado poco a sus trabajadores? Pues posiblemente sí. Por esto yo siempre he dicho que las empresas, o sea, que los salarios, sobre todo el salario mínimo, tendría que estar fijado por la contabilidad de las empresas. Claro. Bueno. Santiago, queremos comentar contigo, y que sepan los oyentes, 2 casos concretos, 2 ejemplos de la dificultad que supone conjugar lo que podemos entender como desarrollo económico, riqueza, empleo, con la protección del medio ambiente, que también tiene código económico. A ver si alguien va a pensar que proteger el medio ambiente es una ruina. No, también es una inversión económica de futuro, pero hay veces que los intereses colisionan. Y hoy tenemos 2 ejemplos clarísimos. Primero, el Boletín Oficial de Extremadura publica hoy la concesión de un permiso de exploración, de momento, para estudiar la posible construcción de la que sería la primera mina de litio soterrada de todo el mundo.
Estamos hablando del segundo yacimiento de litio de Europa, ¿eh? Está en la sierra de Valdeflores, apenas a 2 kilómetros del casco histórico de Cáceres, que hay que recordar que es ciudad patrimonio de la humanidad. Y hay lío. Ya lo hubo cuando el proyecto inicial era una mina a cielo abierto y ahora se mantiene. Santiago, y lo del litio, que en fin, tú has hablado mucho de esto, la importancia, el valor económico que tiene el litio, ¿no? Bueno, pues se ha hecho un estudio y se ha apuntado que de aquí al 2040 la demanda de litio se multiplicará por 42 veces. Fíjate. Es el petróleo de las energías sostenibles. Efectivamente. Entonces, claro, aquí se juntan muchas cosas. Sí. Pero yo veo que más que salvar la montaña, más que salvemos la montaña, este eslogan es salvemos la ciudad, porque la seducción es muy fuerte, económica, pero a 2 kilómetros de Cáceres. Es un asunto muy espinoso, muy complicado. Bueno, y eso en Extremadura y en Andalucía, venimos comentándolo todo el día, esta tarde ya está en marcha, de hecho, el pleno del Parlamento, el Parlamento andaluz, donde va a aprobarse esa proposición de ley con la que el Partido Popular y Vox quieren legalizar al menos 800 hectáreas de invernadero de fresas y frutos rojos en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Santiago Niño, hasta la próxima semana. Bueno, buenas tardes a todas.